Hay 5 equipos que no tienen absoluto sentido con Kimmich. Kimmich no es un personaje solo de quemadura y crepitar, y Kimmich a partir de la C1 es el mejor carry dentro del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, no os cuesta nada, apoya un montón, nos hace crecer, hace que el vídeo se recomiende y que el canal crezca, así que corriendo, suscríbete con campanita, dale like, te estoy observando, ahí. Gracias. Nos vemos en los directos, link aquí abajo, así que invitados a los directos todos. Y vamos a ver los 5 mejores equipos de Kimmich. Por supuesto, vamos a hablar del quemadura básico y de las variantes free to play, del crepitar básico, de las variantes free to play y de que este equipo básico de crepitar puede mejorar en el futuro, pero el resto de equipos de Kimmich no tienen, y uno de ellos, el del final, no lo vais a esperar y es muy poderoso. Así que empezamos y voy a hablar de lo más básico, de hecho, voy a hablar de los equipos de Kimmich que todos esperáis. Voy a hablar directamente de las quemadura y crepitar para empezar el vídeo, para que lo mejor quede para el final. Bien, los equipos actualmente con mayor daño por rotación de Kimmich son los que dije en la build y ahora indagaremos en ellos, que son el equipo puro de quemadura, que hablaré del best in slot, de hecho vamos a entrar directamente ya, y de las variantes free to play. Y en los equipos de Kimmich hay una cosa muy interesante, y es que Xiangling, al no vaporizar, puedes no solo cambiar el set, ahora hablamos de ello, sino que debes cambiar el set a Xiangling, y el best in slot actual de los equipos de Kimmich es una Xiangling con el set de recuerdos del bosque. ¿Por qué? Porque Emily, aunque mi Emily esté equipada ahora, el best in slot es llevar el set de quemadura y Kimmich es el set de Natlan, con lo cual Xiangling, como no vaporiza, debe llevar el set de recuerdos del bosque hasta que salga Mabuika y lleve el set de Natlan. Pero por ahora, en este equipo, en estos vídeos y en este vídeo, aprovechar la Xiangling recuerdos, que parecerá una fumada, pero de verdad que es objetivamente el mayor daño actual por rotación de los equipos de Kimmich. Ahora, volviendo a fuera de la fumada de la Xiangling recuerdos, que seguramente se haga popular en la comunidad, tanto para bien como para mal, como algunas cosas que comento, algunos me fundarán, otros dirán, pues tiene sentido, lo probarán, dirán, vale, sí, es el mejor daño de este equipo. Tenemos el básico de quemadura. No hay mucho más, esta es la mejor alternativa. Se puede cambiar a Emily por Nahida, se puede cambiar a Emily por, me diréis, los free to play, por Coley, se puede cambiar a Emily por... aquí, por ejemplo, no puede ir el viajero dendro, porque si le metes piro a su ulti explota. Pues aquí no recomiendo al viajero dendro, recomiendo a Coley principalmente, que todos tenéis una Coley C0 en vuestras cuentas. Luego, recambios de Xiangling, Zoma y Dehya, básicamente. ¿Hay mucho problema con llevar a Zoma o Dehya por la diferencia de daño? No, porque la diferencia de daño literalmente te la está dando Kimmich. Xiangling no hace mal daño fuera del campo, regalas 20.000 por hit porque no vaporizas, 15.000 si está armada más o menos, pero tampoco te va a cambiar muchísimo el daño total, con lo cual, ¿Xiangling se puede cambiar por Zoma o por Dehya? Sí. ¿Recomiendo a Xiangling Sueñosaurios? Sí. Y de último, Bennett te da un buffo de ataque increíble y Emily y Kimmich funcionan con ataque, no maestría ni nada a pesar de la quemadura. Entonces, Bennett sería más complicado de reemplazar, pero si queréis ir a lo o sea, a lo super free to play, Kimmich, Coley o Nahida o lo que sea en vez de Emily, un Zoma y una Dehya. Y tienes un equipo hiperdefensivo donde al final todo el daño ya se va solo a Kimmich, pero va a ser interesante, potente, estable. No tan bueno como este, pero hay variantes, así que quemadura puro. Emily con su set y la construcción normal de Emily en la build de Emily, que está por aquí. Y Xiangling, recuerdos del bosque. Bennett, construcción normal de Bennett. Y Kimmich con su set, la build la saqué ayer, cuando estéis viendo este vídeo. Ahora, segundo equipo, y en mi opinión, el que más techo y potencial tiene de Kimmich, el crepitar. Kimmich, Furina, Xiangling, Bennett. Aquí objetivamente vas a conseguir el daño máximo por rotación tanto del equipo como el daño máximo del propio Kimmich y el potencial más grande de cañonazos. Aquí os enseñaré pues 600.000 y medio millón que hicimos en Abismo varias veces. Y básicamente este equipo es un equipo de crepitar más quemadura más vaporizados inversos, donde la que hace el trabajo que todos conocéis de Xiangling realmente lo hace Furina. Furina es la que va a hacer con sus golpes de la ulti vaporizados, haciendo 50, 60, 80, 120.000 fuera del campo. Y de nuevo Xiangling es la que menos daño haría de todo el equipo. Explotaría algunos crepitar, pero aquí viene la pieza de Mabuika.
Xiangling en este equipo también va a Recuerdos del Bosque, no hay tanto Screpitar si hay muchas quemaduras, se combina el bufo de Bennett más el bufo de Furina más la quemadura y todo lo demás para que Kinnich adquiera el mayor daño infligido posible, y Xiangling aplica tanto piro que no saltan algunos Crepitar y no hay burbujitas, si hay quemadura y vaporizados inversos. Capaz una Mabuika que aplique un poquito menos que Xiangling te puede mantener la quemadura, el vaporizado inverso sobre la quemadura de Furina y generar semillitas de Bloom un poquito más aplicando menos piro para que Furina genere Crepitar, o sea, Blooms, y Mabuika explote los Crepitar haciendo más daño por Crepitar en el equipo. Sí hay daño de Crepitar aquí de normal, pero este equipo, si en vez de Xiangling una Mabuika es una Xiangling que aplica un poquito menos o es mejor sub DPS pero con golpes un pelín más lentos, este equipo mejorará mucho. Y además aquí en vez de Recuerdo Xiangling llevará Mabuika Set de Natlan. En vez de Furina podéis llevar a Yelan. Aquí no recomendaría a Xinkyu por una cosa muy sencilla, y es que Xinkyu en este equipo tiene un área de los normales un poquito más corta, no es daño dirigido como Yelan, entonces pierdes bastante hidro con Xinkyu, así que Furina o Yelan sí o sí, Xiangling Bennett, y aquí podría ir Dehya en vez de Xiangling. Dehya triple maestría para la quemadura y el crepitar sobre todo. Y este equipo es bastante interesante, sobre todo poniendo aquí a Dehya, la verdad. Mejor equipo actual de Kinnich con un chance, un margen de mejora muy alto. Y ahora vamos con los equipos de Kinnich que no esperáis, pero son mucho más potentes de lo que pensábamos, son muy estables, son muy poderosos y recomiendo infinito. Bien, Kinnich, como ya os dije en otros vídeos, a partir de la C1 es mejor que Alhaitham y que Tignari, por supuesto, pero sobre todo que Alhaitham porque es el mejor en esta core. Pero Kinnich a C0 en este equipo te genera un daño por rotación bastante similar al de Tignari y muy similar sin superar el de Alhaitham a C0 con buena construcción. Y aquí podemos cambiar a Kuki, ¿no? Bueno, podemos poner a Raiden triple maestría, pero eso implicaría sí o sí meter a Yelan en vez de Furina, y el otro dendro puede ser Nahida, Emily o Colei o el viajero. Aquí sí puede ir viajero, free to play. Aquí no recomiendo a Xinkyu por el mismo problema del tema del hidro, porque Kinnich tiene mucha distancia y a veces con Xinkyu no siempre metes los spas de Xinkyu. Yelan sí tiene daño dirigido, que aunque el enemigo se mueva, el daño de Yelan persigue al enemigo. Xinkyu mete la espada en línea recta y si el enemigo se mueve o se desplaza, fallas la espada de Xinkyu por la distancia que tiene Kinnich al golpear, pierdes el hidro, pierdes el Hyperloom, pierdes el daño, básicamente. Pero Furina, y si no, Yelan, Kuki, Raiden triple maestría, pero entonces en vez de Kuki, o sea, en vez de tal, siempre irá Yelan, Raiden triple maestría, o Kuki Furina, o Yelan Kuki. Y el segundo dendro, repito, Nahida, Emily, viajero aquí sí, viajero dendro, Colei, o sea que este equipo es totalmente funcional y a C1 supera el mejor Hyperbloom del juego de Alhaitham con constelaciones, y si juegas Kinnich, Nahida C2, Furina C2 y Kuki, que son las dos mejores constelaciones del juego, es uno de los Hyperblooms más poderosos. Aún no he podido conseguir jugar lo suficiente para rankear qué tan potente podría llegar a ser realmente dentro de todos los Hyperblooms, pero desde luego Kinnich C1 supera al Alhaitham C0, eso definitivamente. Siguiente equipo que os va a sorprender muchísimo y que yo pensé que era el que peor potencial tenía de Kinnich y sin embargo me sorprendió bastante y hace bastante más daño de lo que pensaba, es un Kinnich Aggravate puro. Es decir, un Kinnich, podemos probar una cosa así, o Kinnich de 2 electros, 2 dendros. Yo lo jugué así concretamente con Nahida Baizu Fisher. Vamos a meter aquí en vez de Nahida otro electro, como por ejemplo Jae. Y al final todo el mundo, todos los electros hacen, con este daño de Fischl más Jae, hacen un daño de sub DPS haciendo todos los golpes Aggravate, que es el daño adicional electro de la reacción. Y todo el daño de Kinnich va a hacer daño Sprit, que es el daño adicional de la reacción, aparte de que tienes mucha energía, y aparte a Baizu que te bufa las reacciones de Sprit también por su vida. Y este equipo, de los 3 que hemos visto, de los 4 que hemos visto, no es más poderoso que los anteriores, pero es estable y es mucho mejor de lo que yo pensaba. Podéis jugarlo por diversión, pero seguramente juguéis los 3 primeros equipos. Y por último, que este realmente es el equipo de Tignari, y al pobre Tignari he venido aquí a robarle el equipo y a cambiarle los personajes. El equipo que he dejado para el final porque es fuerte, es mejor de lo que pensaba, me sorprendió bastante más de lo que pensaba sinceramente y lo recomendaría para mucha gente free to play nueva, es Tignari. Un hidro, que aquí sí podría ser Xinkyu porque te puedes acercar un poco más, pero Xinkyu ocurre el mismo problema, con lo cual recomendaría como mínimo a Yelan, por lo que os expliqué del daño dirigido, las espaditas y tal.
Y ahí tenéis una core de Hyperloom con Cookie, pero Cookie aplica tan poco electro que el último personaje puede ser un Zoma triple maestría. Y aquí salta Quemadura, salta Crepitar. Tienes una core tanto de Quemadura y Crepitar como de Hyperbloom y algún Spread, pero es que lo mejor es que metes 4 cañonazos. Es decir, la diferencia de los equipos donde no hay Quemadura y los que sí, es que en los de Dendro con Hyperloom y Spread, los Quick Blooms, metes 3 cañonazos con suerte y muchas veces metes solo 2, y estos equipos, y este equipo en concreto, y los de Quemadura y Crepitar convencionales, metes 4 cañonazos. Y en este equipo sueles y llegas a meter los 4 cañonazos. Es un equipo que además no solo el daño propio de Kinich, sino el daño fuera del campo, tanto de los Crepitar como de los Quemadura en conjunto, perdón, de los Crepitar como los Hyperloom en conjunto, se acumula y no tiene ni CD en los enemigos. Es decir, tú puedes meterle una cantidad concreta, limitada por segundo de Hyperlooms al enemigo y el resto que le golpes no va a saltar el daño. Sin embargo, al poner a ambos, los golpes de Hyperloom no afectan a los golpes de Crepitar, con lo cual le puedes estar haciendo literalmente el doble de daño con las bolitas fuera del campo si tienes suficiente aplicación hidro, que Yelan la tiene perfectamente, sobre todo contra un solo enemigo, con lo cual es raro. Es una fumada, no sé si se va a jugar mucho, la verdad, pero el Kinich, Yelan, Cookie, Zoma es la sorpresa más grande que he podido ver. Además, Zoma y Cookie pueden jugar C0. Es la sorpresa más grande que me he llevado con los equipos de Kinich. Estos son los 5 equipos de Kinich con sus subvariantes, pero el best in slot de los equipos es el mencionado y enseñado en pantalla. Aquí en vez de Yelan también puede ir Furina, pero me diréis, Phil, Miñi, es que estás enseñando mucho a la Furina, Miñi. Ya, es que es el best in slot de Kinich y vas un healer siempre. Por el daño infligido, aparte de las reacciones de Crepitar, que también van con la mecánica de Kinich, es best in slot. Entonces puede ir Furina, Yelan también va perfecta y tienes la core concreta de este equipo. Poquito más. Estos son los 4 equipos de Kinich. De fondo habéis visto los gameplays porque ya los he jugado todos en Abismo, ha sido una locura. Espero que disfrutéis mucho del personaje. Es el mejor carry dendro del juego, es el mejor carry dendro del juego, sobre todo con C1, y no es tan loca la C1. Muchos tenéis Raiden C2, C3 y Jutaos C1 y cosas locas. Así que nada, poquito más. Dejadme en los comentarios, los que habéis llegado hasta el final del vídeo, qué equipo de Kinich jugáis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros, ulti de Bennett si aún no lo habéis hecho, ayuda un montón al canal, posiciona el vídeo, recomienda, crecemos, así que corriendo, gracias, muchas gracias, ayuda un montón. Y eso, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.